Muy buenas amigos, sed bienvenidos un día más al canal de Metal Chronicles, el canal donde hablamos de nuestros discos, de nuestras bandas favoritas, de toda la historia del metal. Hoy voy a hablaros de un disco que nadie me ha pedido, pero que yo tenía muchísimas ganas de sacar ya en el canal. De hecho, desde que lo empecé estaba pensando en sacar este disco y creo que alguien alguna vez me lo pidió por ahí en algún comentario. Estamos hablando del Diablo sin música de Slayer, que no lo podéis ver, pero está tirillado. Mira, por ahí veis los reflejos. Está ultra mega requete tirillado porque es un disco que le he dado muchísimas vueltas y de hecho fue mi toma de contacto con Slayer. Yo conocí a la banda gracias a este disco. Yo la conocí realmente en una Metal Hammer, como siempre os digo, ¿no? Con estas bandas y en esta época, claro, en este contexto histórico, año 98. Descubro a Slayer porque Tom Araya aparece en portada de una Metal Hammer con unas lentillas rojas y a mí esa imagen se me queda grabada. Y encima me pongo a ojear, me pongo a ver la entrevista con ellos y todo el tiempo se le está mencionando como una de las bandas más agresivas de toda la historia. Claro, yo que me estaba metiendo en escuchar a bandas como Pantera, como Fear Factory, como Soulfly, Sepultura, pues hostia, si esta es una de las bandas más agresivas, ¿cómo sonará, no? Esto, ¿qué me va a traer esta gente? Me van a dejar loco. Conseguí escuchar el tema, el primer single, que ahora hablaremos de él, en el programa de Mariano Muniesa, en el Rockstar, no sé si lo recordáis, de los 40 principales, que era un programa que todos los domingos, no sé si eran creo que fueran los domingos, de 12 a 2 de la madrugada, que te jodía porque luego el lunes tenías que ir al instituto con unas ojeras y hecho una mierda, pero bueno, para lo que hacía también, pues vamos, no nos vamos a quejar, ¿no? El grupo que viene a continuación en Rockstar es un grupo de los que ha despertado mucha polémica, sobre todo entre los sectores más conservadores de Estados Unidos. Y bueno, ahí es donde tuve la primera toma de contacto y cuando los escuché no era lo que me esperaba, porque me esperaba, pues eso, voces guturales tipo, pues eso, Fear Factory, Pantera, y me encontré a un tipo, bueno, Tom Araya, una voz ultra mega agresiva. Este disco, os adelanto que, bueno, ya lo sabéis, los que vivisteis esta época, fue un disco bastante controvertido y de hecho para mucha gente sigue siendo de los más flojitos de la carrera de Slayer. No para mí, la verdad. Tampoco vamos a decir un discazo, en su momento me gustaba mucho, era de los que me gustaban todas las canciones, pero bueno, vamos a contextualizar un poquito. ¿Por qué es un disco polémico? Es un disco polémico porque nace dentro de todo lo que era esta vorágine de bandas de nu metal, que era lo que en ese momento tenía más éxito a nivel comercial. Entonces aparece este disco, que por cierto se retrasó un poquito respecto al año que debería haber lanzado. Se debería haber lanzado en el 97, salió en el 98, se retrasó porque Columbia, la discográfica Columbia, compró American Recording, la discográfica de Rick Rubin, productor también de Slayer, y que, pues como digo, a su vez fue absorbida por Columbia y todas estas gestiones retrasó un poquito el lanzamiento del álbum. ¿Qué ocurre? Que, como digo, en esa vorágine de bandas de nu metal, pues Slayer deciden arriesgarse un poquito, tampoco es que cambiaran radicalmente de estilo, pero sí que deciden dar un paso más allá en su sonido. Traen muchas afinaciones graves, por cierto, también, que ya se me iba a olvidar comentarlo. Traen muchas afinaciones dropeadas, algo que no era habitual en Slayer. Llegaron a bajar hasta do, no sé si estaban en do o en do sostenido, ya no lo recuerdo, de cuando acaba las canciones con la guitarra. Una afinación grave que estaba asociada, por supuesto, al nu metal, y canciones con puntitos así un poquito más raperillos, ¿no? Que no gustaron mucho, sobre todo a los fans clásicos de Slayer. Os recuerdo que Slayer venían de sacar el Divine Intervention, si no contamos el siguiente, el Undisputed Attitude, que ese es un disco de versiones punk, hardcore, etcétera. Si contamos su disco propio de estudio, venía de sacar temas como este. Es decir, el clásico Slayer con, bueno, ultra velocidad, ultra agresividad, que es lo que todo el mundo esperaba de ellos, ¿no? Pero para mi gusto fue una decisión valiente atreverse a dar un poquito más. Y de hecho la crítica en su momento, muchos críticos, pese a que algunos se cebaron con ellos y les dijeron que, bueno, que el disco era un poco menos que una patata, muchos otros sí que alabaron esa capacidad de reinvención o esa capacidad, o por lo menos esa intención, ¿no? De decir, vale, vamos a dar un puntito más allá. Además, en un contexto histórico en el que todas las bandas de thrash se estaban reinventando, porque el thrash metal a nivel comercial estaba empezando a funcionar regular. Las bandas que se quedaban en un contexto así más hardcore, tipo Exodus, Destruction, estaban bastante de capa caída, y las que venían de tener mucho más éxito, tipo Megadeth, tipo Anthrax, tipo Metallica, pues estaban evolucionando, estaban cambiando a otra cosa. Metallica acaba de lanzar el Load y Reload, que eran, bueno, Load, su disco, y Reload, los descartes, vamos a decir, de todas esas sesiones de grabación. Anthrax venían de sacar el volumen 8, que también daba una vuelta de tuerca, era un sonido un poquito más cercano al groove, no tanto a ese thrash. Así que la banda, pues bueno, decide tomar el riesgo, decide cambiar, digamos, un poquito su sonido, modernizarlo o dar pequeñas pinceladas. Todo esto muy de la mano de Jeff Hanneman, su fallecido guitarrista, segundo guitarrista, o bueno, primer guitarrista, depende cómo los quieras colocar, da igual. Kerry King luego con el tiempo ha dicho que
él no estaba especialmente conforme o no está especialmente feliz de este disco, no es algo que le llene. De hecho, prácticamente en directo no están tocando nada, incluso en su momento tocaban muy poco, tocaban el tema de State of Mind y creo que poco más. Creo que la gira que hubo, había un vídeo al poquito de salir este disco, creo que cuando salió el God Hates Us All, el siguiente que vino después de este, y yo creo que ahí en la gira que estaban haciendo tocaban el tema de State of Mind y ya está, que es un tema que por cierto a mí me encanta. Vale, los datos del disco: se lanza el 9 de junio de 1998, se graba en los Ocean Way Studios y los Hollywood Sound de Los Ángeles, California. Este Ocean Way Studios aparece mucho en los Waves NX, en estas herramientas que hay para productores, etcétera, que emulan en tus auriculares que estás en una sala de grabación. Tiene una duración total de unos 40 minutos aproximadamente y la producción corre a cargo, una vez más, por Rick Rubin y por los propios Slayer, aunque Rick Rubin no es un productor que esté muy metido en lo que es la parte técnica, sino que está un poco más en la parte comercial, un poco más de supervisión. Bueno, echarles un cable, yo creo que tampoco creo que estuviera muy metido a nivel de sonido. Con Slayer ellos ya sabían bastante bien lo que querían, pero sí que se nota la influencia en el sonido, porque, por ejemplo, un disco que salió a la vez que este, en el año 98, que es el primero de System of a Down, mi favorito de System of a Down con diferencia, y suena igual. Si los comparáis, suenan exactamente igual a nivel de sonido. De hecho, incluso a mí la voz, al principio, cuando no estaba tan acostumbrado, ¿no?, a la de una y la de otro, casi que los confundía un poquito, ¿no? Sobre todo se notan las baterías y las guitarras. Las guitarras son JCM 800 de Marshall llevados al tope, y se nota bastante las similitudes entre una banda y otra a nivel técnico. No estoy hablando de a nivel de lo que tocan, sino a nivel de cómo suenan, a través de los equipos por los que suenan, cómo suena la mezcla, cómo suena el máster, etcétera. La banda en este momento la componen Omar Aya, bajista y vocalista, Jeff Hanneman, guitarrista, Kerry King, también guitarrista, y Paul Bostaph a las baterías. Fue el segundo disco, si no contamos Undisputed Attitude, en el que participaba en sustitución de Dave Lombardo, el mítico Dave Lombardo. Y a mí, bueno, Paul Bostaph, yo tengo que reconocer que es una de mis debilidades. O sea, fue uno de los primeros bateristas así en plan extremo que descubrí y que a mí me volaba la cabeza. O sea, es verdad que, claro, este tipo de discos, cualquiera que los oiga hoy en día, o un disco, si nos vamos a un clásico como el Raining Blood, es verdad que mucha gente joven, ¿no?, te diría, pues es que esos baterías tampoco hacen nada fuera de lo común, ¿no? Tampoco hacen nada. Hoy hay baterías muchísimo mejores. Claro, pero es que todos estos baterías estaban inventando un lenguaje que no existía. O sea, una forma de tocar que antes de ellos, especialmente de Dave Lombardo, el batería anterior, no existía esa forma de tocar. Y Paul Bostaph, pues bueno, siempre se le ha acusado de ser muy continuista respecto a lo que hace Dave Lombardo, de que no tiene personalidad y tal, pero a mí personalmente siempre me pareció una bestia. De hecho, me compré un disco de Exodus cuando entró Paul Bostaph. Creo que también estuvo en Testament, si no recuerdo mal. Estaba por ahí haciendo sus pinitos. Bueno, es un batería que se lo han rifado en 20.000 bandas porque es una bestia. Y de hecho ahora está también con Kerry King. Está con la banda en solitario de Kerry King. Y bueno, en la última fase también de Slayer con Gary Holt, cuando falleció Jeff Hanneman, también estaba Paul Bostaph. Bueno, a nivel de sonido apostaron por un sonido bastante duro en cuanto a las baterías. Por eso a mí me volvía loco. Yo siempre me he fijado mucho en las baterías, aunque luego por edad, ¿no?, yo no podía tener una batería en casa, tampoco tenía dinero para permitírmela, ¿no? Y al final pues empecé por el bajo, seguí con la guitarra y al final ya me quedé con la guitarra, ¿no? Pero mi sueño hubiese sido la batería. Yo siempre me fijaba en las baterías. Y bueno, como digo, las baterías de este tío. Ahora vamos a ir poco a poco porque, bueno, le voy a dar un repasito. Vamos a empezar a desgranar los temas. Vamos a empezar por el primer temazo, Bitter Peace, la paz amarga. Una canción que habla de esa dualidad entre guerra y paz, o esa paz que llega en un momento amargo, o que llega de una forma amarga, pero todo el rastro que ha dejado detrás. Importante, a Slayer le encanta la guerra, ya sabéis que todas las canciones hablan sobre guerra, o tienen un montón de canciones hablando sobre guerra. Se les ha acusado muchas veces, yo creo que un poco tontamente, ¿no? Se les ha acusado de todo, se les ha acusado de nazis, se les acusaban de súper blasfemos, que eso sí, ¿no? Que decían los curas en su momento que claro, que cómo podían tener ellos una representación tan clara del infierno sin haber estado allí, ¿no? Que si lo sabían describir tan fácil en discos como el Hell Awaits y demás, era porque ellos habían estado allí, ¿no? Pues ya ves tú la chorrada. Pero bueno, las armas, los pistolones, ya sabemos que a los americanos les encanta. Pero un momento, creía que las armas eran malas. Falso. Las armas son buenas. Más aún, ¿sabían que Jesús y Moisés utilizaron armas para luchar? A los americanos estadounidenses, matizo. En definitiva, un cuestionamiento de lo que sería la verdadera paz o la esencia de la verdadera paz, y que empieza con un riff clasicazo como este. Un tema que empieza lento, que empieza denso, que empieza con muchos breaks. Aquí yo ya me empezaba a dar cuenta que las baterías iban a traer tela. Como pasa con tantas bandas, tenemos un momento de calma, que por supuesto no va a durarnos mucho.
porque ya empezamos con la tralla, ya empezamos con un temazo, marca de la casa de Slayer, con thrash puro y duro. O sea, esto es ultra reconocible. Aquí nadie podía decir esto tenía influencias de hip-hopeo ni de nada de eso, porque es Slayer puro y duro. Putas baterías, ¿eh? ¿Cómo le mete Paul Bostaph? Lo que os digo, es una absoluta bestia. Tom Araya, como siempre, a lo suyo, poquito que destacar, chillón. Aquí en este disco se desgañita de una manera como pocas veces le he visto, ¿eh? Es un tipo de agresividad. Luego más adelante empezó a poner un tipo de voz como más aguda, como incluso más exagerada, pero joder, es que es un especialista en esa agresividad, ¿no? En romper la voz. Como digo, a mí me chocó muchísimo. Ahora os diré la canción que yo escuché en primer lugar y que fue la que más me impresionó, porque yo decía, joder, este tío, qué animal, ¿no? Cómo canta. O sea, era totalmente contrario a lo que esperaba. Yo esperaba una voz súper gutural y lo que me encontré fue un tío que se desgañitaba, que rompía la voz como pocos he visto yo. Si conoces vocalistas así, ¿no? Con esta tendencia a romper la voz, dímelo, porque me encanta. Yo, este tipo de vocalistas, los que quieras. Tiene algunos puntitos melódicos también bastante interesantes, como por ejemplo en este interludio. Que si escucháis el tema con calma, yo ya sabéis que no puedo poneros mucho, siempre pongo fragmentos pequeñitos para que no me lo desmoneticen, pero si os fijáis, está armonizando su propia voz, que era algo que no era súper común, sí que lo había hecho algunas veces, sí que había cantado en canciones, en discos anteriores con voces un poquito más suaves, pero bueno, no era tan común, sí que eso podría casar bien con esa ola de nu metal, así que bueno, creo que aquí sí que hay algunas pinceladas, pero si queréis ya Slayer acercándose a lo que sería el año 2000, acercándose a lo que sería el nuevo siglo, a las nuevas tendencias, lo tenéis con el tema Death's Head. Fijáis el tipo de ritmo de batería, ¿no? Tum tum pam, tupa tupa tum pam, tum tum pam. Eso era muy nu metalero, ¿no? Eso era muy de las bandas, muy de Soulfly, muy de System of a Down, en el primer disco, tenían un montón de temas con ese ritmo y que a mí personalmente me encantaba, ¿no? Esa cadencia, a mí personalmente siempre me gustó mucho. Luego, claro, cuando lo oyes 1000 veces, pues ya no te sorprende y te cansa un poquito. Pero temazo, temazo. Y Paul Bostaph por aquí metiendo unos arreglos de timbales que flipas. Un estribillo muy siniestro, marca de la casa. Esta cadencia de riffs le encanta a Slayer, por cierto, no lo he dicho. Ahora, bueno, lo diré un poquito más adelante, ¿vale? Os dejo curiosidades para más adelante. Acompañando a este sonillo, ¿no? Siniestro, tenemos el desgañite de Tom Araya, que como digo, siempre es un especialista en dejarse la puta voz. Y de hecho, con ese filtro, a mí me daba la sensación cuando era un crío y lo escuchaba, de que estaba reventando el micro, ¿no? De que era tan bestia que es que se cargaba los micrófonos. Los solos, bueno, poquito que decir, los solos clásicos, marca de la casa, he dicho ya 80 veces esta palabra, marca de la casa, pero es que es verdad, es que Jeff Hanneman y Kerry King pues tampoco se han complicado nunca mucho la vida, ¿no? Con los solos, son excelentes guitarristas, son muy buenos, pero a nivel de solos, pues aquí encima tenían una excusa para meter solos locos de palancazos a punta pala y poquito más. Fijaos por ejemplo en este, que es un solazo, a mí me encanta, este tipo de palancazos ascendentes me gustan, pero técnicamente pues es sencillo. Fijaos cómo entraba Paul Bostaph aquí en estas secciones, esos redobles que luego en realidad son sencillos, es un lenguaje sencillo, pero joder, cómo suenan, ¿eh? Y atentos a cómo termina con desgañite de Tom Araya. Como digo, yo nunca había escuchado a alguien berrear tantísimo. Y de hecho, aquí ya llegamos al tema que yo escuché en primer lugar de Slayer y me enamoró, o sea, me encantó. Sé que para mucha gente este tema no será ni siquiera un tema clásico de Slayer, ¿no? Que dirán, buah, ese tema es lo peor de su discografía. Pero a mí personalmente me encantó, siempre me volvió loco. No sé si deciros ahora un pequeño... Bueno, lo voy a dejar para un poquito más adelante, ¿vale? Voy a dejaros porque así no desconectáis, así os veis el vídeo hasta el final. Luego me pasará como en el de Korn, que dije que iba a decir una anécdota y luego no la dije, se me olvidó y hasta ahora no la he vuelto a decir. Bueno, este tema de Stain of Mind, como os digo, fue el primero que yo escuché en el programa de Mariano Muniesa en Rockstar. Como digo, me voló la cabeza. Esas ráfagas, ese bombo a toda hostia de volumen, o sea, es una banda que tiene un bombo, un kick a niveles, yo no sé, a volúmenes estratosféricos, pero claro, teniendo un batería como Paul Bostaph, insisto, que
porque además es un tipo de bombo que ni triggers ni nada, o sea, a bombo pelado. Que ojo, que los triggers siempre se ha dicho, vale, la gente que no entiende lo que es, pues pensaba que eso es una cosa, ¿no? Que utilizaban como un truco que utilizaban los baterías para facilitarles, y en realidad es una tontería. Un trigger es pues para las bandas muy extremas que tocan a toda hostia, para poder tocar súper rápido, ¿vale? Y tener esa pegada, ¿no? Ese impacto, que siga sonando un bombo potente. Pero esta gente no, esta gente era vieja escuela, o sea, esta gente polvo staff, a tobillazo ahí, a gemelo puro y a ostiones en el bombo. Fijaos esta intro, vamos a empezar con el tema. Fijaos como os estaba diciendo, fijaos cada rafagazo, ¿no? Esos tu, ¿vale? Esos juegos de bombo, de kick. Yo, por cierto, tampoco había escuchado nunca bandas marcar tanto, ¿no? Con esos chan, esos marcazos ahí, esos golpes, esa intensidad, como digo, en los bombos, muy intensos. O sea, una banda muy intensa. Y como os decía, o como os he dicho muchas veces, imaginaos a un chaval de 14 años, ¿vale? Yo tenía 14 años en el 98, escuchar de repente esta voz. Era eso, yo cada vez que oía esa voz romperse decía, joder, qué tío más bestia, cómo mola esta puta banda, cómo puede ser que no la haya descubierto antes. De hecho, a raíz de comprarme tengo que reconoceros que me llevé una pequeña decepción, os lo voy a enseñar, porque me pillé el Decade of Aggression, que es un directazo, como la copa de un pino, pero claro, yo en su momento, es un disco doble, por cierto. ¿Os habéis fijado que todos los discos de Slayer tienen el lomo igual? No sé si lo habéis visto, tienen la barra blanca con el sellito de American Recordings arriba y la estrellita, todos son iguales, ¿vale? Curiosidad. Y los de System of a Down, casi todos también son iguales. Bueno, todos los de esta discográfica, American Head Charge, muchas bandas que salían con Columbia, sacaban sus discos con Columbia, tienen este easter egg, vamos a decir. Bueno, como os decía, yo me compré ese disco, ese directo, y me decepcioné un poco, porque claro, yo estaba acostumbrado a, pues eso, al nu metal, que era lo que se llevaba a tope en esa época, y esto pues no era nu metal, era otra cosa que no me disgustaba, pero por ejemplo la voz no me gustaba la voz de Tom Araya, porque aquí cantaba más normal, aquí cantaba pues sin ser tan agresivo, ¿no? Vale, cantaba tan rápido que parecía que cantaba en otro idioma, ¿no? Y escuchaba una voz no tan aguda, claro, es que hacerte un concierto entero con esa intensidad. De hecho, ni en esta época se lo hacía tampoco. O sea, esto, bueno, pues al final para un disco está guay, pero no puedes estar a tope siempre con ese nivel de intensidad, con ese nivel de borriquería. Pero bueno, volviendo al Diablo sin música, teníamos secciones brutales como esta. Recuerdo una vez a Jim Carrey en una entrevista que no tiene mucho tiempo, es más o menos reciente, que hablaba de cuando escuchó por primera vez a Pantera, ¿no? Que cuando escuchó por primera vez a Pantera le entró tal grado de excitación, ¿no? En el cuerpo que se empezó a reír, ¿no? Incontrolablemente, es como que tenía una sobreestimulación exagerada, ¿no? First time I ever heard Pantera, I was driving down to San Diego to do a concert, and me and my manager, we put Pantera on, and I had never heard anything like it. Yeah. And it hit me on such a level of like extreme stimulation that I just started laughing uncontrollably for the entire track. Nervously laughing, like, what is happening? Pues eso me pasa a mí un poco con Slayer y con algunas bandas, que es como que los escuchas después de un tiempo, hostia, y te sobreestimulan, ¿no? Joder, te da un subidón que dices, que algún Dios, me rompo la cabeza por aquí contra la pecera del estudio, no sé qué hacer. Los solos, como digo, pues sencillitos. Esta es una de las canciones también que traen más esa esencia nu metalera, vamos a decir, esa esencia experimental de la banda, y que, como digo, pues un tema que por ser el single y por ser el que más en su momento se estuvo promocionando, durante un tiempo lo estuvieron tocando en directo. Yo diría que esto está abandonadísimo. Yo, por lo menos cuando los vi en su supuesto último concierto en España, que fue en el Resurrection Fest de 2019, vamos, ni rastro de nada de esta época. Diría, sí, del God Hate to Soul creo que sí tocaban algo, y luego, por supuesto, todos sus clásicos. Por cierto, no lo he dicho, el tema anterior, Death's Head, habla sobre una persona o una especie de mercenario o cazarrecompensas que mata por dinero, y explora un poco esa visión desde dentro de qué siente una persona, esa falta de remordimientos, y una persona que asesina por puro, bueno, iba a decir por placer, no, por trabajo. Esa indiferencia hacia la vida humana, ¿no? Esa deshumanización que se vive por dentro. Y el tema de State of Mind habla sobre la corrupción mental, sobre la deshumanización, sobre la falta de valores morales. State of Mind es una mancha en la mente, ¿no? Es como distorsiona la percepción de la realidad, y es la que te lleva a comportarte de esa manera, ¿no? Vamos a pasar al cuarto tema, al tema de Overt Enemy, que, bueno, personalmente no era de mis favoritos, pero hay que reconocer que es un tema que está guay, un poquito así más pesaote, ¿no? Con un cierto punto siniestro.
esa introducción con esos niños llorando de fondo, inquietante, esos acordes, como digo, esas progresiones tan siniestras que siempre caracterizaron a Slayer. De hecho, os lo voy a decir, Slayer, el disco Diabolus in Musica, se llama así porque Diabolus in Musica era como se llamaba al tritono en la música clásica de toda la vida, en la Edad Media. El tritono era algo que estaba prohibido, era un tipo de intervalo, era un tipo de acorde. Bueno, puedes meterlo en un acorde, puedes usarlo también como escala, que Slayer lo utiliza muchísimo, pero que en la Edad Media estaba prohibido porque se suponía que invocaba al demonio, ¿no? Diabolus in Musica, el diablo en la música. Entonces ese tipo de progresión así tan siniestra estaba prohibida, no se podía hacer, y de ahí viene la gracia del título. Habéis visto como en una cosa tan tonta, ¿no? Como ese fill que da entrada a la estrofa. Es que tiene un montón de matices. La batería de Paul Bostaph parece que son redobles sin más, pero joder, juega con esos triples, ¿no? Con esos tresillos, seisillos. Bueno, es una absoluta bestia. Este tema, como digo, muy machacón, ¿no? Muy siguiendo todo el tiempo esta línea, aunque también tiene un poquito de doble bombo clásico. Y un poquito de Tom Araya haciendo voces melódicas, algo que, bueno, como digo, no es exclusivo de este disco, ya lo había hecho con anterioridad, pero no era tampoco habitual. Lo normal era verlo chillar y volverse un absoluto loco. Tenemos también un poquito de estos clásicos backbeats, vamos a decir, estos clásicos ritmos arrastrados con doble bombo, que esto les encanta a Slayer hacerlo, bueno, y a todas las bandas de thrash. Y como os decía, Paul Bostaph dándolo todo, Paul Bostaph sonando a puto cañón, con una producción que lo pone en primerísimo plano, como a mí me gusta. Bueno, uno de mis temas favoritos por la tralla que metían, por todo en general. No os he dicho, por cierto, este Overt Enemy a nivel letrístico. Básicamente es una lucha contra adversarios, es una letra acerca de la confrontación. Y este quinto tema, el de Perversions of Pain, un poquito más complejo, porque explora la relación entre el dolor y la perversión, ¿no? Metemos ahí temas un poquito ya más masoquistas y cómo ese sufrimiento puede ser una fuente de placer también para algunos. Y me gustaba porque aparte de esta introducción tan perversa, ¿verdad? Como dice el título del disco, tiene este rifazo con este doble bombo, que esta era de las pocas veces que yo escuchaba unos dobles bombos que lo toque tan de seguido y durante tanto tiempo. Yo no estaba acostumbrado a escucharlo porque sí, bueno, Fear Factory tenía muchas ráfagas y tal, pero no era un doble bombo sostenido todo el tiempo durante toda la canción. Me impresionó mucho. Mira qué redoblazo que se meten aquí los cabrones, que se mete el cabrón de Paul Bostaph, que lo voy a decir 1000 veces, pero es que hay que hacerle justicia a esta batería. Además, otro de lo que digo, que le pega con saña, que es que si hay una explosividad en los crashes, en los platos, se nota que le pega con ansia, o sea, le pega duro. Tom Araya llevando al límite, como siempre, su capacidad vocal. Eso siempre a mí es un punto de Slayer que siempre me ha encantado. Y luego fijaos en el estribillo, fijaos en ese punto macabro, ¿no? En ese tonillo, ese diablo. Este tema tiene una parte increíble que la tengo que destacar. No sé si os lo he dicho, es uno de mis temas favoritos del disco. Y sobre todo, esta parte es de estas que os digo que te activa el nerviosismo, que te activa las ganas de volverte loco. Porque es increíble. Están como con unos acordes súper siniestros, súper perversos, como dice la canción. Y de repente, ¡pam!, cortan y empiezan con el thrash. Y empiezan con un riff a toda hostia que dices, hostia, muero. O sea, eso te pilla en un concierto y dices, voy a morir. Y luego, como no, tenemos a Paul Bostaph con una entrada brutalísima hacia la parte súper thrashera, parte clásica de Slayer. Termina con thrash a tope y con Tom Araya subiendo el nivel. O sea, increíble ese final, cómo cortan, ta-ta-tan, en seco. Ahora sí que viene un tema, voy a pasar por encima por él porque no me gusta nada. Es un tema que lo odiaba y con el paso del tiempo lo odio más. No me ha gustado nunca, quitando algún puntito. Y es el tema creo que más polémico de este disco, es el tema de Love to Hate. Este es el tema, ¿por qué más polémico? Porque es el tema donde Tom Araya rapea. El riff principal no está mal, no tiene mala pinta, fijaos.
Como digo, no tiene mala pinta, pero aquí ya la cosa se empieza a torcer, porque empezamos con ese rapeo, ¿no? Y además con ese tono tan agresivo, tan agudo. A nivel letrístico está interesante. Love to Hate es como del amor al odio o amo, odiar, love to hate. Es como habla sobre esa relación intrínseca del amor y el odio, como esas dos emociones pueden estar conectadas, ¿no? Como incluso una puede llevarte a la otra. A nivel letrístico, como digo, está interesante, pero a nivel musical me cuesta mucho a día de hoy escuchar esto. En su día ya tampoco me gustaba mucho el tono que le ponía, quitando alguna perlita por ahí suelta, sobre todo de la mano de Paul Bostaph, que nunca falla. Son unos cabrones Slayer, porque ellos te hacen ahí un rifecillo sencillito y ya está. Y como tienen un máquina de batería, pues él te lo rellena con feels súper guapos. Bueno, el tema Desire, Deseo, otro tema flojillo. Para mí, esta parte del disco para mí flojea bastante. Un tema que habla sobre, bueno, cómo esos impulsos, cómo ese deseo llevado al límite puede llevar a la autodestrucción. Tiene una introducción interesante, siniestrilla, ¿no? Marca de la casa de Slayer. Otra vez, marca de la casa, lo voy a decir 1.000.000 de veces. Pero luego era un ritmo que, si bien es bastante habitual en Slayer, tienen un montón de temas así, pero a mí no me terminaba de convencer, ¿no? Lo escuchaba raro, era como una base rítmica muy potente, ¿no? Una batería con unos doble bombos muy bestias, muy agresivos, con unas guitarras agudas, siniestras, como que no me pegaba, ¿no? No me pegaba. Ahora que conozco, o luego con el tiempo, que conocí mucho más a Slayer, pues sí que me empezó a cuadrar más, pero en su día la verdad es que no le presté mucha atención. Además aquí también tenemos unas voces, ¿no? Así, modorrillas, ¿no? Como, voy a cantar bajito, como si me estuvieran dando por el ojete. Cosa que no me pasaba con el siguiente temazo, In the Name of God. Este es un ritmo pesado con un doble bombo de fondo muy guapo. Este tema sí que me gustó muchísimo y este tema yo creo que el paso del tiempo le ha sentado fenomenal. Aquí volvemos a tener ese tono chulesco de Tom Araya, pero bueno, otro tipo de tono chulesco. A mí me parece bastante chulo. Y fijaos en ese remanente que deja Paul Bostaph, ¿no? Esos dobles bombos, cómo se sale, ¿no? Con esos ráfagas, cómo se sale de lo que sería la estructura de no seguir exactamente las guitarras y el bajo. Esa parte siempre me encantó. En el nombre de Dios, si hay algo que le gusta a Slayer, aparte, o a Slayer, que no lo he dicho bien ninguna vez, pero bueno, en España se dice Slayer, ya está, de toda la vida se dice Slayer, Deicide y ya está. Bueno, si hay algo que le gusta, a la par con las águilas y las pistolacas, es meterse con la iglesia. Entonces, In the Name of God es una crítica hacia la iglesia, hacia la hipocresía de la iglesia y cómo se cometen atrocidades en nombre de la fe. Fijaos que dobles guitarras, por cierto, más guapísimas. Vamos, Slayer aquí en estado puro. Me encanta este detalle, ya casi al final del tema, este detalle, ¿no? En el que ralentizan la canción, la ponen a ralentí, y Paul Bostaph va metiendo estos detallitos, estos redobles de bajo. El siguiente tema es un tema llamado Scrum, que está íntimamente relacionado con el fútbol americano. Básicamente las letras hablan sobre dominación, sobre poder, ¿no? Sobre esa lucha de titanes, ¿no? Y es un tema que en las críticas en su día decían que era marca de la casa. Bueno, no decían marca de la casa, esto lo estoy diciendo yo hasta la saciedad hoy. Decían que era, un Slayer clásico, pero a mí no me parecía tan clásico. Un rollito, sí, agresivo, me parece incluso un puntito más punky, ¿no? Más de la época del Undisputed Attitude. Tiene esta intro que está bastante guay. Pero luego se van a la agresividad, pero una agresividad, como digo, más punk, más punky. Vale, siempre se ha dicho punky, eso del punk, eso es para modernos. Desde toda la vida han sido los punkis y el hardcore. Yo lo veo más cercano al punk que al thrash. Probablemente esta gente que decía que le recordaba a esa versión más clásica de Slayer sería por ritmos como este, ¿no? Estos backbeats arrastrados con dobles bombos.
Bueno, otro temazo, Screaming for the Sky, de estos pesados, lentos, que personalmente me gustaba bastante. Este tema es como nos evoca a nivel letrístico como una destrucción que viene desde el cielo, ¿no? Como a un bombardeo aéreo, como digo, pistolacas, armas, bombas, que eso a Slayer le encanta, a thrash metal en general nos encanta lo que son las bombas, la destrucción, gente que se le quema la cara con una bomba atómica. Bueno, que tampoco es para tomarse la cachondeo, ¿no? Que yo qué sé, visto cómo están las cosas, ya veremos cómo acabamos, pero bueno, tampoco se matiza exactamente, tampoco se dice si es un bombardeo, ¿no? Puede ser también un castigo divino, puede ser algo inevitable que te llega desde los cielos y no sabes exactamente, no puedes afrontar, no puedes hacer nada contra ello. Ay, déjate la garganta ahí, Tomaraya, déjate la vida. Por último tenemos el tema Point, que bueno, es el último en la edición estándar, por lo menos en mi edición, es el tema número 12. Bueno, miento, hay un tema al revés, que no me sale aquí en YouTube, pero aquí en el disco sí me sale el tema Wicked, claro, no me estaba cuadrando, aquí me salía el 11 en pantalla y aquí me sale el 12, el tema Point. Hay otro tema que se llama Wicked, que ahora os lo enseño, bueno, hay algún extra, ¿vale? Que ahora os lo digo. El tema Point, a mí personalmente nunca me llamó especialmente la atención, me gustaba este jueguecito de toms del inicio, pero poquito más que destacar. Aunque en realidad es un tema bastante más Slayer clásico de lo que parece en un primer momento. En realidad ahora repasándolo me está pareciendo más guapo de lo que me parecía en un primer momento. Yo tenía la manía, y la sigo teniendo, ahora más, porque ahora con esta falta de atención que tenemos todos, que estamos agilipollados con las redes sociales, a mí me pasaba mucho que cuando ya iba llegando al final de un disco a veces me cansaba y las últimas canciones como que no les hacía mucho caso, ¿no? Tenía un poco el pensamiento, el erróneo pensamiento de que al final metían la morralla, ¿no? Metían las canciones que ya no molaban y muchas veces como que me las saltaba, ¿no? Como que escuchaba un poquito la intro y si no me súper llamaba la atención, pues es como, este tema ya es morralla. Y ahora estoy viendo que la verdad es que está bastante guapo. Como os decía, hay un tema extra que se llama Wicked, que según he leído en internet solamente venía en la versión australiana del disco, pero vamos, yo tengo la versión, bueno, dice no l'ho vietato di import, es como italiano, ¿no? Está importado de Italia, yo lo compré en la tipo de toda la vida, pero no sé por qué trae esta pegatinilla importado de Italia y dicen que venía en la versión australiana, esta es versión europea y trae el tema de Wicked. Vale, lo trae entre medias, lo trae en el número 11. Por cierto, la portada también fue polémica y el logo también fue bastante polémico, lo habéis visto 1000 veces ya, no lo voy a enseñar más, lo habéis visto en pantalla ya, lo enseño como si no lo hubierais visto. Y bueno, era un logo, ¿no? Es cambiar ese logo clásico. Ayer hubo un loco que se rayó. A ver, que se me cae el CD, que lo tengo hecho polvo. Un puto loco que le rajaron con una navaja, le rajaron Slayer en la espalda, ¿no? Se lo dijo a un colega, tío, ráyamelo, y que se lo voy a enseñar, y se lo enseñaron a Slayer, y ellos le hicieron una foto, no sé dónde lo sacaron, en el libreto de algún disco, no sé si fue en este o en otro, pero bueno, hay cada loco que flipas. Y aquí pues como que esa novedad en el sonido, pues también vino de la mano de esas diferencias, ¿no? Esa portada un poquito más oscura, que da bastante mal rollo, ¿no? Este tío así blanco, pero como que no era lo clásico, ¿no? No eran esas imágenes clásicas de Slayer, esas imágenes tan curradas, ¿no? Que tenían discos como el South of Heaven o el Raining Blood, el clásico Raining Blood. Pero bueno, a mí personalmente me gusta. Iba un poco a la par con ese cambio. Y como os decía, hay otro tema más que no está aquí, pero está en algunas ediciones especiales, que se llama No Remorse, I Wanna Die, entre paréntesis, que lo sacaron con Atari Teenage Riot. No sé si os acordáis de esa banda, que de hecho es un tema que sale en algunas ediciones especiales del disco y también sale en la banda sonora de Spawn. No sé si recordáis Spawn, que era un cómic y luego hicieron una película bastante mala, por cierto, y en esa banda sonora aparecía. Y de hecho creo que aparecía algún tema más también de Slayer, no creo que fuera solo ese. Estoy hablando de cabeza, ¿vale? No me acuerdo exactamente. Así que bueno, ahora os toca decidir a vosotros. ¿Creéis que este paso fue necesario en ese momento? ¿Creéis que hacía falta? ¿Creéis que, bueno, que se equivocaron haciendo eso? Yo creo que es un momento que fue crítico y no se ha vuelto a ver un momento como ese, porque luego ha habido otros movimientos que han sido muy populares, rollo pues el gent, el metalcore, y las bandas clásicas de thrash clásicos, como que ese thrash y bueno, y un montón de movimientos de metal se hicieron más fuertes, ¿no? Y no se dejaron embaucar tanto. Es como que en esta época el nu metal era lo que pegaba y es lo que impregnó todo, ¿no? Es como que todas las bandas se tenían que ir un poco a eso. También entiendo que por presiones de las discográficas no debería ser fácil tampoco. No vamos a ponerle toda la responsabilidad a las bandas. No creo que fuera solamente ellos los que dijeran, venga, vamos a cambiar de rollo porque sí, porque me apetece, sino que también las discográficas jugarían un papel, le dirían, oye, tío, el thrash, mira, no vende nada, más que los datos de ventas eran públicos. Esto no está vendiendo y el nu metal está arrasando. Entonces, tío, meter algo para atraer a este público, ¿por
porque macho, nos hace falta, necesitamos pasta, dineros. Así que, bueno, contadme qué os pareció el disco, contadme si, como digo, era un movimiento necesario, no era necesario, si le ha sentado bien el paso del tiempo o no. Todo lo que tú pienses sobre Slayer y sobre este disco, házmelo saber en la caja de comentarios. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, pues yo creo que deberías suscribirte, si es que no lo has hecho ya, y deberías dejar un like, por favor, ¿vale? Que me ayudes a subir. Últimamente los últimos vídeos han bajado un poquito de visualizaciones y no me gusta, no me gusta. Estoy apostando fuerte por este proyecto, así que venga, para arriba, darle caña al vídeo, ¿vale? Venga, besitos en las nalgas. Chao. Adiós.